Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Ciclismo Evolutivo. Ya sabéis, el podcast donde unimos práctica, ciencia y experiencia. Hoy voy a grabar un podcast un poco express que ha surgido de la nada porque viendo comentarios que me llegan de algunos podcasts, lo que se ve en redes sociales, hablando con amigos, compañeros, veo que tenemos un gran problema a la hora de que estamos utilizando en entrenamiento diferentes terminologías para referirnos a las mismas zonas, lo cual genera un grandísimo lío, ya que, por ejemplo, la zona 2 para uno es la zona 3 para otros, o el dominio moderado para uno es una intensidad fácil o baja para otros, y bueno, la verdad que se hace un poco difícil de gestionar todo esto teniendo eso, tantísimas zonas por números, tantísimos nombres para llamar a intensidades que son más o menos parecidas, ¿no? Entonces, en este episodio voy a tratar brevemente de dar algunas pinceladas, por lo menos para que no nos perdamos. Ya hablé de las zonas de entrenamiento en el episodio 83 del podcast, pero hoy vamos a profundizar un poco más, integrando las diferentes nomenclaturas y zonas de entrenamiento con algunos hitos fisiológicos para saber qué ocurre. Antes de comenzar, es importante explicar que estas zonas de entrenamiento son límites artificiales que hacemos entrenadores y científicos para agrupar intensidades parecidas en una misma categoría, y con ello tratar de hacer estudios y generalizaciones de cómo se está entrenando y qué efecto tienen las distintas intensidades en el organismo. Y es que aquí ya tenemos la primera lección. Las zonas son prácticas, pero a cambio hay que pagar un precio. Y el precio es agrupar y separar diferentes intensidades en categorías. Poniendo un símil, es algo parecido a lo que hacemos con los cursos y con los años. Por ejemplo, ¿no? Separamos a la gente en diferentes cursos en función del año en que nacieron. Pero claro, la realidad es que la diferencia entre una persona que nace a finales de diciembre de un año y otra que nace a principios de enero del siguiente, a nivel fisiológico y de crecimiento, son muy pequeñas, mientras que las diferencias entre una persona que nace en enero de un año y la que nace en diciembre de ese mismo año son enormes en comparación. Sin embargo, estos dos últimos irán al mismo curso y los dos primeros irán a cursos diferentes, lo que hará que tengan diferentes grados de maduración y ventajas o desventajas en las etapas iniciales de la vida. De hecho, se da la paradoja de que el año en el que han nacido más deportistas profesionales es enero, pese a que no es de los años donde nacen más bebés. Y esto solamente se puede explicar gracias a la ventaja estadística que le da a las personas haber nacido a principios del año frente a otros niños, otros competidores que son fisiológicamente más pequeños y están menos desarrollados. Y esto llevado a las zonas de entrenamiento significa lo mismo. La diferencia entre rodar al límite superior de una zona y el límite inferior de la siguiente es mucho más pequeño que, por ejemplo, entre ese límite y el centro de la zona. Cuando pensamos en zonas como si fuesen categorías estancas, donde si nos pasamos de unos vatios ya estamos trabajando de una forma muy diferente y vamos a conseguir adaptaciones muy diferentes, estamos perdiéndonos el punto, estamos olvidándonos de que la zona es algo que hemos construido nosotros, no una cosa que venga por defecto en el organismo. Bueno, y dicho esto, la mayoría de zonas de entrenamiento actuales parten del modelo trifásico de Skinner y Malleyan, que a principios de los años 80 dividieron las posibles intensidades a las que podemos ejercitarnos en tres zonas separadas por los dos umbrales lácticos, ¿vale? Por debajo del primer umbral, entre los dos umbrales y por encima del segundo umbral. Una versión más moderna de este modelo trifásico son los dominios de intensidad, basados en el comportamiento de dos parámetros, el lactato y el consumo de oxígeno. Tenemos también tres dominios de intensidad que son obviamente similares a estas tres zonas. La primera zona se denomina dominio moderado y está marcado por un comportamiento del lactato estable, que no aumenta por encima de valores basales, y un consumo de oxígeno que se mantiene cuando sostenemos la actividad en el tiempo, aunque obviamente este consumo de oxígeno sí que aumenta cuando aumentamos la potencia. Y aquí ya viene la primera fuente de duda, ¿no? Porque moderado nos parece hacer referencia
a que fuese un dominio intermedio, ¿no? Como si por debajo hubiese un dominio fácil. Pero no lo hay. O sea, en realidad el dominio moderado lo que denomina o lo que hace referencia son las famosas zona 1 y zona 2 de los modelos más conocidos de Kogan o de este modelo también de Íñigo San Millán. A nivel fisiológico, lo que ocurre es que a intensidades muy bajas, lo que conocemos por zona 1, por ritmos de paseo, usamos fundamentalmente la grasa, pero a la vez también un poco de glucosa. El ritmo es bajo y la actividad se puede sostener a partir de las fibras lentas, de la activación de pocos grupos musculares, etcétera. El ritmo es tan bajo que además nos permite hacer otros procesos como pensar y divagar, hacer la digestión, llevar la concentración a otro lugar, disfrutar del paisaje o hacer malabarismos, ¿no? Por ejemplo. Al final, en zona 1, en realidad es en lo que estamos todo el día, ¿no? Incluso yo ahora grabando este podcast podría decir que estoy en zona 1 si lo que quisiéramos ver así, ¿no? Pero conforme la intensidad aumenta, empiezas poco a poco a usar un porcentaje mayor de glucosa y sobre todo de grasa y llegamos al punto donde está la máxima capacidad del organismo de utilizar grasa por minuto como fuente de energía. Este punto se suele llamar fat mass y suele caer pues dentro de esta famosa zona 2 que tan de moda está últimamente. Como la grasa solo se oxida en las mitocondrias de las fibras lentas, para seguir aumentando la intensidad tenemos que incrementar el uso de glucosa como fuente energética. Este aumento del uso de glucosa genera una mayor producción de lactato, que es un subproducto que siempre se genera tras la combustión de la glucosa, como si fuesen las cenizas después de un fuego. Pero claro, esto de tener como un desecho, una ceniza después de la combustión de los hidratos de carbono en la mitocondria queda como muy imperfecto, ¿no? O sea, sería absurdo tener ahí una energía que no somos capaces de utilizar y que encima se acumula y nos hace acidificar la sangre, ¿no? Claro que no, el organismo no podría dejar esta energía ahí perdida. Por eso, este lactato puede ser reciclado como fuente de energía también dentro de las mitocondrias musculares. Claro, cuando la producción de lactato es baja, este se reutiliza totalmente dentro de la fibra muscular y no sale a sangre. Por lo tanto, no podemos medirlo y es cuando decimos que no hay producción de lactato, pero en realidad sí que la hay. Lo que pasa es que es tan pequeña que se reutiliza totalmente y no sale a sangre y por tanto no podemos medirla. Bueno, pues este rango donde oxidamos mucha grasa y reutilizamos el lactato es lo que conocemos por zona 2. Es una intensidad que se siente fácil, moderada. Es la intensidad a la que, sin darnos cuenta, solemos acabar yendo cuando hacemos una ruta larga, sobre todo si estamos ya más o menos en forma, ¿no? Y podemos elegir libremente el ritmo al que nos ejercitamos. No estamos obligados porque el terreno sea muy duro, por ejemplo. Es una zona donde sentimos esfuerzo, pero a la vez también podemos seguir pensando en otras cosas, donde el patrón de pedaleo aún no varía significativamente, y una zona donde se maximiza bastante el ratio entre la velocidad a la que vamos y la fatiga que experimentamos. O dicho de otra forma, es la intensidad a la que podemos hacer muchos kilómetros sin generar excesivo desgaste. Esta zona 2 termina aproximadamente en el punto donde el lactato se empieza a acumular en sangre, debido a que la producción supera la capacidad de reciclaje de las mitocondrias. Aquí pasaríamos del dominio moderado al dominio vigoroso o heavy, en inglés, de intensidad, y de la zona 2 a la zona 3 de Kogan. Esta es la conocida como zona interumbrales. Esta zona se marca por un aumento en las concentraciones de lactato basal, aunque este se mantiene y no llega a dispararse, y por un desacople del consumo de oxígeno, que significa que si mantenemos durante varios minutos una intensidad en esta zona, el consumo de oxígeno irá aumentando poco a poco pese a que la intensidad no varíe. En esta zona, por regla general, las fibras lentas llegan a su límite de reclutamiento y el organismo empieza a reclutar algunas fibras rápidas para ser capaz de sostener la intensidad. Estas fibras son mucho menos capaces de utilizar grasa como fuente de energía, por lo que el consumo de glucosa ha de aumentar necesariamente. Es como un coche híbrido que empieza a trabajar con el motor de combustión.
Como veis, la tarea, o en este caso la intensidad, esclaviza al organismo y le hace tener que involucrar cada vez a más estructuras corporales y más grandes para ser capaz de sostener la actividad. En esta zona 3 cuesta mucho más mantener el ritmo y necesitamos estar concentrados. Deja de ser fácil pensar en otras cosas y ya no nos apetece hablar, porque el esfuerzo es tan alto que empieza a afectar a la capacidad del organismo de hacer frente a otras tareas. Por ejemplo, los procesos de digestión se ralentizan, así como las funciones cognitivas. Si intentas escuchar música o un podcast, pues verás que puedes prestarle atención, pero te cuesta trabajo. Y si la intensidad sigue aumentando, llegaremos a un punto de transición conocido como segundo umbral, umbral anaeróbico, umbral de lactato, máximo estado estable, etc. Bueno, esta terminología la verdad que da mucho pie a confusión. Porque, por ejemplo, el concepto de umbral es difuso ya que hay muchos umbrales diferentes en función de la duración del esfuerzo o del parámetro que estemos midiendo, que además ocurren en intensidades diferentes, ¿no? Además de que el propio concepto de estado estable, entre muchas comillas, es totalmente erróneo porque lo único que es estable a una intensidad determinada son unos parámetros fisiológicos, pero no otros. O sea, que estemos hablando de que el lactato se mantiene estable no quiere decir que, por ejemplo, los niveles de glucosa plasmática o de glucógeno muscular se mantengan estables si mantenemos la intensidad en el tiempo. Si os interesa esto, lo explico mucho más a fondo en mi libro La naturaleza del entrenamiento. Y bueno, más allá de esto, entramos, a partir de este umbral, en un dominio llamado dominio severo, que se caracteriza por una zona donde tanto el lactato como el consumo de oxígeno se desacoplan de la intensidad y siguen aumentando hasta llegar al máximo si la intensidad se mantuviese durante el suficiente tiempo. En esta zona, el consumo de glucosa es mucho más alto y nos encontramos con el problema de que la capacidad de las mitocondrias de oxidar esta glucosa es limitada y se desborda. Por eso, parte de la glucosa se oxida a través del metabolismo anaeróbico, transformándose en piruvato y luego en lactato. Este es un proceso fisiológicamente ineficiente, porque la cantidad de ATP, o sea, de energía que se puede obtener de una molécula de glucosa, es muchísimo más baja si se oxida en el citoplasma que si lo hace en la mitocondria. Como explican Íñigo San Millán o Aitor Biribay, no existe realmente un umbral anaeróbico, porque el lactato se puede producir en condiciones totalmente aeróbicas, como ya hemos visto. Lo que ocurre por encima de este teórico umbral es que simplemente las mitocondrias no pueden reciclar el lactato a la velocidad suficiente, y este se tiene que exportar a la sangre, lo cual no quiere decir que no haya suficiente oxígeno disponible. Por tanto, el umbral de lactato o este segundo umbral no está limitado por el VO2+, por la cantidad de oxígeno disponible, sino por la capacidad de reutilizar este lactato. Además, el consumo de oxígeno en esta zona no para de aumentar si sostenemos la actividad y no sabemos bien por qué. Parece que esto puede deberse a una pérdida de eficiencia y a la fatiga de las fibras lentas, que hace que cada vez tengamos que ir reclutando más cantidad de fibras rápidas para ser capaces de sostener la actividad. Además, a partir de este umbral empezamos a usar un poco de fosfocreatina para sostener la actividad, y esta solo se puede reponer a través del metabolismo aeróbico, por lo que el consumo de oxígeno sigue subiendo. Aquí habrá un inciso para destacar que todo esto pone de relieve la inutilidad de modelos conocidos como los de los muros y el tejado, ¿no? Las paredes y el techo, que dicen que para mejorar el umbral necesitas primero mejorar el techo, o sea, el consumo de oxígeno, y viceversa. La realidad es que no se puede separar de ninguna forma el entrenamiento de consumo de oxígeno con el entrenamiento de umbral, ya que ambas cosas van totalmente de la mano. El organismo, como veis, no se activa por partes. Además, incluso en deportistas de altísimo nivel, el umbral siempre se encuentra bastante por debajo de nuestro consumo máximo de oxígeno. Siempre hay reserva y este umbral no está limitado directamente por la disponibilidad de oxígeno. Es importante no confundir este dominio severo, que también llamamos zona 4, por ejemplo, la zona de Íñigo San Millán, con la zona 4 a la que estamos acostumbrados a hacer referencia de Coogan. La zona 4 del modelo de 7 zonas
es una zona que está un poco por debajo y un poco por encima de umbral. Mientras que este dominio severo, o la zona 4 del modelo bioenergético, empieza a partir del umbral, ¿vale? Está por encima. Entonces, aquí ya otro punto de confusión. Ya por encima de este dominio severo, hay algunos autores que marcan otro dominio que se llamaría dominio extremo, ¿vale? Este dominio extremo ocurriría por encima de la potencia aeróbica máxima. Y pese a que hay mucha controversia también sobre si existe o no existe esta potencia aeróbica máxima y cómo medirla, me gustó una definición que me dijo hace poco Alejandro Jabaloye y que creo que es bastante interesante, ¿no? Y decía que, bueno, que la potencia aeróbica máxima que marca este umbral severo venía a ser como la potencia más alta que, sostenida en el tiempo hasta el agotamiento, hace que lleguemos al consumo máximo de oxígeno. Por ejemplo, si hacemos un test de 6 minutos, seguramente al final de estos 6 minutos, si mantenemos ritmo estable, llegaremos al consumo máximo de oxígeno. Pero si hacemos un test de 2 minutos, lo más probable es que aunque la intensidad sea mucho más alta, al final del test aún no hayamos llegado a nuestro consumo máximo de oxígeno porque no nos da tiempo. El rendimiento en este dominio severo ya no está mediado tanto por la capacidad de producir energía a través del oxígeno, sino al contrario, ¿no? Por ser capaces de producir mucha energía también a través de la fosfocreatina y de la glucólisis citoplasmática. Este dominio extremo sería la zona 5, por ejemplo, en las zonas de Íñigo San Millán o en las zonas noruegas de entrenamiento, pero sería la zona 6 aproximadamente en las zonas de Kugan, ¿vale? Que también es importante no confundir. Por encima de esta zona 5, ¿no? O de este dominio severo, también podríamos poner una última zona, la llamada zona 6, que haría referencia a esfuerzos máximos de duraciones menores de 20 o 30 segundos, ¿no? Lo que en las zonas de Kugan sería la zona 7, ¿vale? La zona de sprint o de fuerza máxima. En esta zona, a nivel energético, por ejemplo, el combustible pasa a ser casi en su totalidad los depósitos de fosfocreatina muscular y el ATP libre en plasma. Y las fibras rápidas generan la mayor parte del esfuerzo. Aquí, en estos ritmos, fijaros que todo el organismo está esclavizado por la actividad. Cuando sprintamos, activamos casi todos los músculos del organismo, generando sinergias y compensaciones. Puedes notar cómo trabaja tu zona core, los brazos, los gemelos, los glúteos, cambia el patrón de pedaleo y te pondrás de pie, talonearás, digamos que harás sinergia y harás cambio en todo el organismo para pedalear lo más fuerte que puedas. Algunos quizás te digan que esto no es un pedaleo ideal o eficiente, pero sí que es el pedaleo más eficaz para conseguir realizar la tarea que tienes entre manos con las limitaciones que impone la fatiga o la posición de la bici. En esta zona, cuando sprintamos, por ejemplo, ya los pensamientos o percepciones se encuentran totalmente dominados por la tarea y nos requiere una concentración máxima que nos impide pensar en cualquier otra cosa que no sea el esfuerzo. Esta zona 6, este sprint, no quiere decir que las vías metabólicas más eficientes no nos ayuden, ¿no? Que esa mejora a nivel aeróbico no sea mejor para el sprint. El metabolismo aeróbico es vital, por ejemplo, para resintetizar cuanto antes, de nuevo, los depósitos de ATP y fosfágenos que gastamos en los sprints, ¿no? Recuperando más rápido entre uno y otro. Así que como breve apunte final, pues vemos que los sistemas energéticos funcionan siempre de una forma combinada y secuencial, ¿vale? Combinada me refiero a que en la gran mayoría de ocasiones utilizamos diferentes sustratos y tipos de oxidación. Raramente estamos utilizando solo grasa o solo glucosa, sino que suele ser una mezcla. Esto nos dice a las claras también que es absurdo pensar que por pasar un punto, unos rangos de intensidad, el metabolismo cambie completamente. Son cambios, pero son cambios porcentuales. Y luego, decía que también actúa de una forma secuencial porque conforme vamos aumentando la intensidad, van entrando en la sinergia fisiológica fuentes energéticas y estructuras que son más costosas, pero que nos permiten o nos dan un extra para ser capaces de soportar la tarea, ¿no? Como por ejemplo que van aumentando la activación de fibras rápidas conforme va aumentando el ritmo. Pero claro,
Hasta aquí es todo como muy de manual, ¿no? Muy artificial, de laboratorio. Pero ¿qué ocurre en el mundo real cuando las intensidades cambian todo el tiempo? Cuando te estás ejercitando en el dominio heavy, pero vienes de hacer un esfuerzo de alta intensidad previo, cuando mantienes la intensidad durante muchas horas, donde empieza a aparecer la fatiga por el calor, o por déficit energético, o por la altitud. O sea, las competiciones reales no son test de laboratorio donde mantenemos una potencia estable hasta el final y vamos viendo un parámetro, ¿no? Sino que lo que nos interesa es ver qué ocurre cuando todos estos cambios se producen a la vez de una forma prácticamente estocástica, ¿verdad? Bueno, pues para entender esto necesitamos un nuevo paradigma, una nueva aproximación a cómo funciona el organismo. Para abordar esto necesitamos desaprender un poco lo que sabemos hasta ahora para volver a reinterpretar cómo funciona el organismo desde otros paradigmas, como decía, y el que mejor lo recoge, porque no puede ser de otra forma, es el paradigma de los sistemas complejos y cómo estos funcionan. Antes de terminar el episodio, deciros que vamos a repetir el training camp que hicimos el pasado julio, en esta ocasión en versión más compacta y otoñal, con 2 días de entrenamiento que serán el sábado 4 y el domingo 5 de noviembre. Tenéis 2 posibilidades si os interesa. La primera es llegar el viernes por la tarde, que haremos alguna charla y ya cenamos todos juntos. Y hacemos sábado, entrenamiento durante todo el día. Haríamos desayuno, entrenamiento, merienda, cena, y el domingo lo mismo, y después del entrenamiento nos iríamos para casa. Entonces 2 sesiones de entrenamiento a un ritmo libre, quien quiera puede apretar, quien no, tranquilo. Y bueno, pues como la otra vez, en un entorno envidiable, con el otoño en ciernes, en el mejor restaurante seguramente de Andalucía, en el restaurante y hotel Reisa. Así que bueno, que quiera podéis preguntar para más información o para reserva de plazas en mi email contacto@msa.training. Tenemos disponibles 18 plazas. Y así y sin más, terminamos con el episodio de hoy. Espero que os haya gustado y si lo ha hecho, pues me ayudaréis compartiéndolo con vuestros amigos, amigas, compañeros de grupeta o con cualquier persona a la que le interese el entrenamiento. Yo soy Manu Solo Arjona y esto ha sido Ciclismo Evolutivo. Nos escuchamos la semana que viene.